muchas gracias por la invitación, José Manuel, como siempre. Un placer estar aquí con Mariana para poder compartir algunos datos. Como decía José Manuel, esta semana hemos presentado el informe y, claro, lo que no quería en estos 15 minutos que tengo, que empiezan a contar ya, no quería replicar lo que hay en el informe exactamente. Entonces quería, como dijeron, tendencias. Digo, pues el número 3, 2023, el número 3, que es mi favorito, 3 tendencias del 2023, ¿no? 3 ideas. Y obviamente están más o menos expuestas en el informe, unas más que otras, pero las iremos viendo. La primera tendencia que identificamos en el informe, y ahora veremos algunos gráficos, es que después de 14 años, porque nuestra compañía se empezó en 2010, la lectura digital en lengua española sigue creciendo y eso es una muy buena noticia después de tanto tiempo y además crece a doble dígito. También es muy buena noticia que ocurra así después de una época como la pandemia, que había dudas de qué pasaría con estos hábitos lectores nuevos, ¿no?, que habíamos adquirido. Se demuestra que la gente sigue comprando, leyendo en digital todo este tiempo después. Y también la escucha digital, que lleva menos años de recorrido, lleva 7 años, porque fue en el 2017 cuando realmente el sector editorial, como sabéis, en nuestro país y en lengua española en general, se implica en el desarrollo de estos catálogos, pero también sigue creciendo y mucho, como veremos y como reflejamos en el informe, ¿no? Aquí hay un dato muy genérico, el crecimiento global. Aquí estoy hablando no de España en particular, sino de todo lo que es el mercado del libro digital en lengua española a nivel global. Este año 2023 crece un 12%, según nuestras informaciones, datos y el estudio que hacemos, y estimamos que el valor de mercado es de 122 millones de euros en este año pasado, ¿no? El reparto por territorio siempre se suele mantener, aunque este año México ha crecido mucho. España es el país que tiene mayor cuota, como veis aquí. Le sigue México, Estados Unidos y después ya va a otros territorios que son territorios europeos, o sea, todo lo que tiene que ver con Europa. Los países como Argentina, Chile, siguen también, van creciendo poquito a poco. De hecho, crecen mucho este año, ya veremos, pero todavía tienen una cuota pequeñita. Y ese crecimiento del 12 mundial, no sé si se ve bien en los datos, no estoy muy segura de si se ve bien en la gran pantalla, pero en España ha sido un 9. Y, como podéis ver, en países como, pues lo que os decía, Perú, Chile, los crecimientos son muy espectaculares, de 33%, 32%, etc. Otro dato interesante que creemos, y siempre lo hemos dicho, que es importante y que para las distribuidoras tiene mucho sentido, que es que haya una gran diversidad de canales y de modelos de negocio para que la gente pueda escoger, no tenga que limitarse a comprar o a consumir sus libros en un solo sitio, en un solo lugar. Hay una gran diversidad de canales, como podéis ver aquí, y los hemos resumido en cuatro grupos, pero se pueden hacer 1000 combinaciones. Aquí lo hemos resumido como plataformas internacionales, que son las grandes plataformas que conocemos todos, que son los líderes de mercado a nivel de que es ahí donde más se compra, con una cuota de un 74% casi 75% en este 2023. Luego tenemos las librerías, que ha ido oscilando, están bajando un poquito, como podéis ver, están su cuota en el 8,6%. Luego las bibliotecas, que son una gente que va creciendo cada año tras año, también depende, por supuesto, mucho del compromiso de los gobiernos por invertir, y en nuestro caso, en nuestro país, en España, el compromiso ha sido muy alto con la inversión en contenidos digitales y se nota y se refleja aquí en este crecimiento tan espectacular de las bibliotecas, de un 97% y una cuota del 8,7%. Y finalmente la suscripción, que es otro modelo que sabéis, que para los modelos digitales, especialmente para el audiolibro, aquí solo hablo de libro digital, no de audiolibro, pero es una cuota también relevante del 7,9%, que en el audiolibro es mucho mayor, es prácticamente el 80%, o sea que el negocio del audiolibro va más hacia la suscripción. Estos son los crecimientos por modalidad de canal, ¿no? Aquí hago un apunte, porque creo que es importante para todos como editores, los que estáis aquí como editores, entender la importancia de apoyar canales que no sean solo los comerciales al uso, ¿no? Pongo el ejemplo de las bibliotecas porque nuestra compañía está muy implicada con las bibliotecas, somos proveedores tecnológicos de servicios importantes y nos gusta ver cosas como lo que ha pasado en eBiblio este año pasado, que es que, y tenemos aquí a la subdirectora de bibliotecas en la audiencia, luego nos lo explicará, pero los préstamos han crecido un 29%, superando por primera vez el pico de la pandemia, que no llegaba a 3 millones, ahora son 3,5 millones. Esto yo creo que es muy significativo para ver cómo se va consolidando lo digital en bibliotecas públicas. Y al lado tenemos otra institución que nos ha cedido el dato de cuánto crecen
el uso de sus clubs de lectura, esto es muy importante, digitales, clubs de lectura virtuales, en el Instituto Cervantes, que es uno de los dinamizadores, igual que algunas comunidades autónomas, pero de clubs de lectura, y sus clubs de lectura crecen un 58%. Los usuarios, un 58% más, hablan de libros en digital, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta para apoyar estos proyectos. Lo que tiene que ver con precios, en el informe lo reflejábamos, simplemente decir que los precios están bastante estables desde hace unos años ya. Este año baja un poquito en España, por ejemplo, de 7,2 a 7 el precio medio, según nuestros datos, y el reparto por categorías de ficción, no ficción, también se mantiene muy estable. La ficción sigue siendo, en conjunto, la que más nos gusta leer, sobre todo novela contemporánea, de suspense policíaca, novela erótica y romántica. Y en la no ficción destaca la autoayuda, el desarrollo personal y las biografías. Esto, vuelve a repetir, es global. Si nos fijamos por países, es muy interesante ver, como por ejemplo en España y en Europa, la ficción es más importante que la no ficción. Y en cambio, en países latinoamericanos, la no ficción tiene a veces más peso, ¿no?, que la ficción. En cuanto a los audiolibros, una pequeña nota, 3 notas, de hecho, que reflejamos en el informe. Han crecido un año más los ingresos derivados de los audiolibros, un 48% para los editores que nosotros vemos. Lo refleja también el crecimiento de los préstamos que os he dicho antes, que crecían un 29% en general, pero donde más crecen, como veis, es en los audiolibros, crecen un 38%, en los libros un 27%, ¿no? Y es interesante ver ese recorrido que todavía tienen por delante. Y otra cosa que he querido apuntar aquí, y que los distribuidores, también Bookwire, Libranda y otros, intentamos hacer, es fomentar que haya más catálogo de audiolibros. Es decir, el audiolibro es un producto, como todos sabéis, carísimo de producir. Entonces, para evitar que la producción se haga o se ceda a plataformas que al final solo se va a poder vender en su propia plataforma, distribuidores, creemos que nuestra misión es plantear modelos al mercado que permitan coproducir, ayudar en la producción a los editores pequeños y medianos, para que al final estos audiolibros se puedan distribuir en todos los canales. Y este modelo es el modelo que hemos planteado en el caso de Libranda. Hay otros modelos, pero en el caso de Libranda, con una compañía alemana que se llama Zebralution, lo que hacemos es producir audiolibros para que no se limiten a una sola plataforma, sino para que puedan estar en todas partes. Porque se da el caso de que si solo se cede a una plataforma, ese audiolibro no se puede encontrar en muchos otros lugares, bibliotecas, escuelas y pequeñas tiendas que quieran vender audiolibros, ¿no? Esta es la tendencia 1, es la tendencia más importante. El digital sigue creciendo con mucha fuerza. La tendencia 2, se ha hablado de la accesibilidad, y eso es una tendencia muy importante. Más allá de directivas europeas y leyes, porque son importantes, obviamente, creemos, y estamos notando, y ahora veremos por qué, que la accesibilidad universal es el gran valor, probablemente diferencial, de la lectura digital. Es el gran valor en el que las compañías que defendemos y personas que defendemos que hay que atender a la lectura digital como un aliado del libro, esto puede ser una palanca muy importante, y es para su crecimiento. Y además es responsabilidad de todos. Y ahora diré a qué me refiero, ¿no? O sea, es un tema estratégico porque, como sabéis y habréis oído hablar, desde hace unos años hay una normativa europea, una directiva europea de accesibilidad que exige que los productos y servicios que operen en Europa a partir de junio de 2025, sobre todo relacionados con muchos elementos, pero también con el libro digital, tienen que ser accesibles siguiendo unas normas internacionales estándares que varias organizaciones están publicando, ¿no?, o recomendando. Entonces, ¿qué es la accesibilidad universal? Es la condición que deben tener los productos que diseñamos, desde los libros hasta las plataformas, hasta las aplicaciones que hacemos, para que cualquier persona pueda superar sus barreras y pueda acceder a ese contenido de forma autónoma, con igualdad de oportunidades. Esta es la esencia. Entonces, esto en realidad beneficia también a otros, porque veremos que todo lo que se está haciendo en accesibilidad en el mundo del libro, que es una de las tendencias, es en pro de todos, no únicamente de los que tienen barreras más fuertes, pero también para todos los lectores, ¿no? Es una responsabilidad de todos los agentes de la cadena de valor. Y ahora nosotros, como distribuidores, os explicaré un poquito lo que hacemos. Pero es de todos, porque si un editor no hace un contenido accesible, pongamos un ejemplo, no lo hace, y quiere distribuirlo en una tienda que sí tiene en cuenta la accesibilidad y que sus aplicaciones se han diseñado para leer contenido accesible, su libro no se va a poder leer en esa tienda. Y nos ha pasado ya con contenidos que
te dicen, es que se lee mal la aplicación, pero no se lee mal porque la aplicación lo está haciendo mal, se lee mal porque el archivo original no es accesible. Los distribuidores como nosotros estamos en medio, con lo cual tenemos que atender a muchos frentes para conseguir que esa accesibilidad sea una realidad. Y ahora os pondré algunos ejemplos prácticos de Libranda, que los mencionamos en el informe. Nosotros estamos trabajando muy intensamente en que nuestra distribuidora, la plataforma de distribución que se llama Cantuk Hub, tenga todos los elementos de accesibilidad, y ahora veremos alguno. Ha mencionado Virginia antes el estándar LCP, el DRM LCP y el desarrollo de estándares open source que hace IDR Lab y Iridium, y nosotros estamos en los dos consejos de esas dos fundaciones, organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, para desarrollar estos estándares que permitan la accesibilidad. Y luego hemos desarrollado un ecosistema de lectura y de escucha accesible. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, esto es un pantallazo que tampoco sé si se ve muy bien, de la plataforma de distribución. Estamos trabajando para que cualquier editor que meta metadatos de accesibilidad, luego eso vaya a las tiendas que lo recogen. Si no pone nada, no saldrá. Y, de hecho, estamos un poco preocupados porque aún falta muchísimo trabajo por hacer el enriquecimiento de metadatos. Quizá la inteligencia artificial pueda ayudar mucho y, de hecho, estamos trabajando para que pueda ayudar a generar metadatos que los editores a lo mejor no están poniendo, ¿no? Por el momento. Otra cosa que se está haciendo en la plataforma de distribución relacionada con la accesibilidad y que lo vais a vivir como editores y los distribuidores lo estamos enfrentando es hacer lugares dentro de la plataforma donde vosotros podáis ver, los editores puedan ver el grado de compliance, de cumplimiento de la normativa de accesibilidad de sus títulos y de sus metadatos, por colores, ¿no? Este cumple, este no cumple, hasta este punto. En eso estamos trabajando. Otras cosas de accesibilidad para que veamos lo importante que es para todos, en realidad. Estos son pantallazos de nuestras aplicaciones. Text-to-speech es una de las herramientas fundamentales de la accesibilidad. Otra que podéis ver ahí es un reproductor de audio protegido con LCP, porque hasta ahora la mayoría de reproductores no tenían protección DRM para audio. Y Iridium ha hecho con IDR Lab, con los que hemos trabajado, un DRM que permite la descarga del audiolibro. Eso es accesibilidad también. Antes había que hacerlo en streaming y podíais tener muchos problemas de acceso. Espacio entre letras, palabras, líneas y párrafos. Esto es una de las cosas de accesibilidad más importantes. Puede el usuario decir, quiero que la letra se separe este milímetro, quiero que el párrafo esté separado hasta aquí. Eso es también accesibilidad. Muchísimas fuentes para dislexia, para dificultades visuales y diccionarios y traducción de textos a varios idiomas. Todo esto son herramientas que ya estamos poniendo en las aplicaciones para que los lectores puedan disfrutar más. Y estos son unos datos que publicamos en el informe de KPIs de seguimiento que hacemos de nuestras aplicaciones para ver hasta qué punto la gente usa las funcionalidades, ¿no? Y vemos que va creciendo. Empezamos a monitorizar esto el año 2022 y en el 2023 va creciendo. Es decir, pues un 10% de los lectores usan esa funcionalidad de text-to-speech este año, un 6% los diccionarios, los subrayados también va creciendo. Es decir, esto es lo que la lectura digital puede aportar frente a la lectura en papel, que es maravillosa, ¿no? Entonces, hay que ver lo bueno de los dos mundos. Esta es la segunda tendencia. Y la tercera, que me quedan 2 minutos, es algo que perdonad, que vamos a hablar... Uy, estoy pasando... Estoy yendo para... No, era 2 minutos, no 2 segundos. ¿Cómo tiro para atrás? Ah, sí, así, perdón. Sí. Estoy patosa, ¿eh? Ahí. ¿Qué pasa aquí? Ahí. Venga. Tendencia 3. Expansión de modelos de inteligencia artificial. Esto va a ser el día de hoy. Vamos a ver muchas cosas. Y lo que sí que estamos detectando es que hay, claro, una expansión de modelos de inteligencia artificial aplicadas a proyectos de lectura y escucha para expandir el poder de los libros, ¿no? Y esto en todas las empresas que trabajamos en el mundo del libro vamos haciendo experimentos, porque gracias a los modelos de Machine Learning, de lenguaje natural, visión por computadora, estamos pudiendo experimentar con funciones muy importantes para nuestras empresas y las sabemos utilizar y las comprendemos y vemos sus límites. Obviamente, temas de IA generativa, que se han hablado aquí, analítica, porque se habla mucho de la generativa, pero la analítica es increíble, o sea, poder predecir precios, demandas, identificar sentimientos y tendencias. Todo esto la inteligencia artificial lo va a permitir. Siempre hay que poner la mirada humana, las gafas humanas, porque ahí está también la inteligencia y la intuición, ¿no? Porque esto al final es lo que hemos dicho, es artificial, ¿no? Me podría estar aquí hablando de esto, pero no vamos a hablar de esto. La cuestión, que esto
es también el futuro de nuestro sector y de todo el mundo, y tenemos que aprender a comprenderlo y a utilizarlo como queramos y nos parezca interesante. Y a lo mejor a veces no utilizarlo si no nos parece interesante, ¿no? Os pongo un ejemplo de cómo nuestra empresa, nosotros tenemos una división que se llama Comic Suite, que es de inteligencia artificial, sobre todo de visión por computadora. Nosotros hacemos modelos, entrenamos modelos y algoritmos con bases de datos. Se ha preguntado antes qué database. Nosotros, por ejemplo, utilizamos muchas open abiertas, y una es Manga 109, que es una de las más conocidas, que es japonesa. Entrenamos para que la inteligencia identifique las casillas, las burbujas, lo que dice y haga traducciones automáticas y sobre todo lo que me parece que es más bonito que estamos haciendo ahora es que pueda identificar el sentimiento del personaje para saber cuando hacemos el text-to-speech cómo entona el text-to-speech. Y eso son también cosas que estamos haciendo como empresa y que son tendencia. Os he puesto el ejemplo de lo que hacemos nosotros, pero obviamente cada uno de nosotros hará lo que considere oportuno con la inteligencia artificial. Pero es parte ya del presente y seguirá siendo parte de nuestro futuro. Y ya está. Y como sale la música, yo ya me retiro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, como siempre. Desde Bookwire nos hace mucha ilusión estar aquí hoy y al lado de Aranza y de Libranda para presentar nuestro informe anual sobre el estado del mercado digital de ebooks y de audiolibro de lengua hispana. Publicamos el informe el lunes, está online, con lo cual no os voy a pegar el rollazo y que más que nada os invito a que vayáis, bookwire.es, ahí tenéis todos los datos. Más que hablar de datos hoy, después de una jornada, de una mañana tan interesante como la que hemos tenido, pensaba yo, ¿cómo puedo hacer para que esta gente no se me aburra a muerte mostrándoles datos y dato y dato? Con lo cual, yo os propongo el ejercicio de que miremos cuáles son esas tendencias más importantes que resaltamos en nuestro informe, pero sobre todo, qué significan para nosotros, teniendo en cuenta que la mayor parte de esta sala sois o editores o estáis vinculados al sector del libro de alguna manera, ¿vale? Entonces, lo primero, evidente, el mercado crece. Súper buena noticia. O sea, por un lado, la lectura sí ha pasado la pandemia y sigue creciendo el consumo de ebooks. O sea, hay 8% más de facturación en ebooks que el año anterior, cosa que contrasta con muchos otros mercados en donde el formato del ebook está muy frenado e incluso está bajando. Sin embargo, también, yo que ya tengo una edad y he estado aquí desde que empezamos a leer en ebook y desde que apareció Steve Jobs con el iPad y parecía, ¿no?, que cambiaba el mundo, también es verdad que la proporción de lectura digital versus la lectura de papel no llegó a ser, digamos, lo que vaticinábamos hace 10 años. ¿Es eso malo? No, para nada, porque al final lo que ha sucedido es que esta venta es una venta complementaria a la venta en papel y lo que vemos hoy en día, que a mí me hace gracia que aún hablemos de lo digital, porque al final, o sea, tenemos un autor, tenemos un título, tenemos un catálogo que existe en varios formatos, que tiene que estar en todas las plataformas, ¿no? Entonces, esto es un complemento más, una parte más de la vida de un catálogo. Para algunos editores será un 5% de su venta en papel, para otros llega a ser el 80%. Depende cada uno, digamos, de su estrategia, de su público y de a quién está dirigiendo su contenido. Bueno, ya entrando un poquito más a datos sin liarme mucho, evidentemente las bibliotecas han jugado un papel súper importante en ese crecimiento. Después de la pandemia, sabéis que ha habido una inyección de dinero europeo muy grande en los fondos, creo que eran los Next Generation, si no lo estoy diciendo mal. Pero bueno, total, que las bibliotecas han tenido, gracias a Biblio, un presupuesto muy interesante y han comprado, han adquirido muchísimos títulos de editoriales de lengua hispana para ofrecer más préstamos a los usuarios de bibliotecas, que es maravilloso porque por todo lado ganamos. No solamente ha sido el dinero extra que ha representado, sino también la capacidad de generar nuevos lectores digitales, la permeabilidad, la exposición de los contenidos, ¿no? Sí que predomina la venta unitaria, es decir, vemos que más del 80% de lo que se factura de todas las editoriales que publican en español es venta unitaria y que la suscripción está por debajo del 6%. Pero eso sería una lectura como muy facilona para hacer, la verdad. O sea, ¿significa eso que las editoriales no deben apostar por la suscripción porque es un triste 6%? No. Significa que, dependiendo del tipo de catálogo que tenga cada editorial,
una plataforma o un canal de venta puede ser muy estratégico o poco estratégico. Y aquí me he permitido extraer datos concretos de ciertas categorías de títulos. Nosotros tenemos, Bookwire ha trabajado, soy súper fan de nuestros editores de Romántica, editoras generalmente, que hacen un trabajo impecable a nivel de promoción de sus catálogos y de contacto con los usuarios, y utilizan la suscripción como una plataforma de venta, su plataforma top. O sea, realmente tienen más de un 35% de la facturación que viene de plataformas de suscripción, y esto es maravilloso porque la compulsiva lectora de Romántica, y perdonar que lo digan femenino, que queda mal y todo, pero es la triste realidad, los hombres deberíais leer un poquitito más de Romántica, pero eso ya es otro tema. La suscripción es un gran canal para también el libro técnico. Nosotros en América Latina tenemos muchos clientes editores que son una tipología de catálogo más universitario, más técnico, y que encuentran en la suscripción también una población que seguramente no se gastaría el dinero de la venta unitaria en comprar ese título en una de las plataformas de venta unitaria. Y de hecho, el año pasado veíamos cómo la ficción literaria ha crecido bastante y que tiene un porcentaje del 9% de sus ingresos que provienen de suscripción, y vemos que otros géneros como el infantil también han crecido, y sí, la autoayuda más en plan negocios, que también crecen en este tipo de consumo. ¿Con esto qué quiero decir? O sea, que hay que coger también los datos un poquito en sus diferentes capas y no interpretar simplemente que hay uno que es maravilloso y el otro que no lo es, ¿no? Hay que estar, desde Bookwire siempre diremos, hay que estar en todas partes. Vale. Luego, aquí ninguna sorpresa. El incremento del precio del ebook ha generado un poquito de impacto en facturación, pero si lo vemos con un poquito de mente crítica también, en realidad lo que ha pasado es que en América Latina han subido un montón los precios, que desafortunadamente, siendo colombiana, sabemos lo que son las fluctuaciones cambiarias, y esto termina teniendo un impacto más allá de que sea una estrategia de vender más caro en América Latina, ¿vale? Con lo cual en el precio no ha pasado nada extraordinario. En cuanto a los territorios, menos extraordinario aún. Como podéis ver, continúan, o sea, casi idénticos los porcentajes de reparto entre lo que es España, México. Nosotros separamos México del resto de América Latina porque es considerablemente más grande, y Estados Unidos. Aquí la lectura interesante, aunque obvia, interesante, es que España genera más del 60% de la lectura digital. Estamos hablando de ebooks, ¿no? ¿Por qué es interesante eso? O sea, y ahora después cuando entremos en géneros y cuando hablemos de audiolibro vais a entender por qué me parece interesante. Porque evidentemente sabemos que hay 500 millones de hispanohablantes, pero también quienes vendemos libros en español sabemos que el índice de lectura es bajito. Y cuesta bastante, según además qué géneros cuesta bastante vender en ciertos territorios. Y aquí vamos a ver, spoiler, cómo el audiolibro es una puerta de entrada para que en un futuro, digamos que estos porcentajes puedan quizás igualarse un poquito más. Porque hoy en día la lectura digital reposa mucho en la ficción, porque el buen lector, el gran lector, ya sabéis, el lector que compra mogollones de libros, normalmente es un lector de ficción. España, en todos sus formatos, digamos que disfruta de esa enorme cantidad de lectores de ficción que hay, que no existen en América Latina o en Estados Unidos. En esos otros territorios, la no ficción y la ficción están muy repartidas. Bueno, y no tenemos ese motor en América Latina, no tenemos ese motor en Estados Unidos, que sí aquí en España. Vale, y aquí me voy a detener un poquito en el audiolibro. Y me detengo un poco porque tengo que deciros con toda franqueza que estoy súper optimista. O sea, realmente los datos del año pasado, los últimos 2 años, han sido de confirmación de una gran apuesta. Nuestra empresa, Bookwire, es una empresa alemana que los dueños son 2 tíos que venían de la música y apostaron desde el momento cero por el audiolibro. Que en Alemania, brutal, genial, pero que en otros países no es tan evidente. O sea, nosotros hemos pasado un camino de mucha lucha en España, acompañando a nuestros editores, financiando la producción, haciendo la producción, para intentar aprovechar lo que creíamos que era una oportunidad. Y ahora os puedo decir, con tranquilidad de conciencia, que hay una gran oportunidad en el audiolibro.
Hay una gran oportunidad en un mercado que crece casi 50% año tras año, lo cual evidentemente cuando partes de cero es fácil, pero llevamos muchos años en eso. Segundo, si veis el tamaño del catálogo es pequeño. O sea, estamos hablando de 20.000 títulos de audio disponibles en el mercado. Eso es muy poco, contra 200.000 ebooks que tenemos en el mercado. Con esos 20.000 títulos se están generando millones de euros de facturación. Eso es una magnífica noticia. Y realmente tengo que decir aquí, y hago una palmadita en la espalda y una súper felicitación, si yo comparo lo que ha pasado en España con otros mercados que trabajamos muy de cerca, como el francés o el italiano, que están aquí al lado y que venden más libros per se que en España se está más adelantado, porque aquí los dos grandes grupos editoriales se pusieron a invertir y a luchar por producir audiolibros a saco los últimos años y aportaron no solamente un gran catálogo, sino que abrieron un camino. Te estoy sonriendo, Laura, María. O sea, realmente habéis hecho un trabajo impresionante que ha permitido que esto se desarrolle como no se ha desarrollado en otros países en donde ese esfuerzo ha sido más tímido, ¿no? Entonces, digamos, estos dos grandes grupos que tienen el músculo financiero, la gente, ¿no?, la capacidad, inyectaron muchos títulos, empezaron a publicar en simultáneo, lo cual también, ¿no?, generó una dinámica de mercado que hoy en día puedo decir con enorme felicidad que editores más pequeños como Anagrama, Libros del Asteroide y otros muchísimo más pequeños están trabajando y aprovechando también, produciendo sus audiolibros, haciéndolos en simultáneo y viendo cómo esto genera un ingreso que empieza a ser relevante. La otra cosa que es muy interesante, porque no estoy diciendo que sea el santo grial, o sea, no es como que ahora el que haga un audiolibro se va a forrar, no es ni muchísimo menos lo que quiero decir, pero sí quiero decir que los indicadores son súper positivos y que hay dinero. O sea, hoy en día hay un mercado de audiolibro en castellano, ¿vale? Pero aún más hay unos brotes verdes que son súper interesantes, y el primero de ellos es Estados Unidos. Si volvemos a la historia de que no hay tanto consumo de narrativa, que es lo que es el motor de consumo normalmente del contenido digital, entre el público hispano, ya sea en América Latina o en Estados Unidos, aquí hay como una grietecilla que se abre que es muy interesante. Porque en Estados Unidos, como sabéis, hay muchísimos hispanohablantes, pero además hay una costumbre muy arraigada de escuchar audiolibros. Y eso ha hecho que en el último año se haya disparado el consumo de audiolibros en castellano y que ya represente el 26% de toda la facturación de los audiolibros en español. Es una gran oportunidad. Sumado a esa gran oportunidad está, como ya sabréis todos, lo habréis leído en todas partes, Spotify lanzó el año pasado su primer modelo de suscripción de audiolibros. Y esto ha sido, francamente, creo yo, un antes y un después, aunque hoy en día solamente está disponible en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países de habla inglesa, hay contenido en español. Y ya vemos cómo, por un lado, el contenido en inglés funciona de fábula, o sea, realmente el modelo se ha comprobado ya con estos pocos meses que funciona en inglés, en español también es el caso. O sea, esto abre una gran puerta para que las personas que no son lectoras, que están en América Latina, esos millones de usuarios de pago de Spotify, que el 50% de los usuarios de Spotify en México son de pago, esos latinos que hablan español y que consumen contenido audio, ya sea en América Latina o en Estados Unidos, sean consumidores de audiolibro. ¿Que será de no ficción? Perfecto. Pero abre todo un mercado, digamos, que creo yo, en mi humilde opinión, que será una gran revolución para el contenido digital en América Latina. Y dicho esto, con esa voz de optimismo, os dejo que por favor consultéis el informe, que ahí sí tenéis todo el rollazo, los números y las gráficas, y que nada, que lo mejor está por venir, segurísimo.